hoy la música no la registro, digamos. ¿Qué estamos escuchando hoy? Estamos escuchando las malas. No, Las sex. Las sex. Casi. Casi. Bueno, nada, no sé qué estamos escuchando, digamos, hoy han puesto la música. La productora ejecutiva eligió la música, digamos, me dejó afuera de la elección, entonces eligió la música de ella. ¿Cómo les va? Buenas tardes, días, noches, bienvenidos a esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. ¿Cómo andan? Mi nombre es Juan Di Paolo. Antes de arrancar, les quiero decir que se suscriban, que le den like y que comenten. Gracias por los comentarios de las últimas semanas. Comenten y den like, que nos ayuda muchísimo. Antes de arrancar, les presento a la Alejandra y la Camila, que me van a acompañar hoy en la charla. ¿Cómo les va? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hoy nos vamos a dar un gusto. Con la Alejandra seguro, no sé con vos, pero con la Alejandra seguro, porque hace un montón de tiempo que venimos hablando de la cuestión de la deuda. Digo, y hemos leído durante algunos años a la Vero Gago, a la Lucy Caballero, a la Zarato bastante, digo, y lo hemos trabajado bastante, y hoy vamos a tener la suerte de hablar de este librito que nos ha gustado siempre mucho y nos parece maravilloso, que se llama Una lectura feminista de la deuda, y vamos a hablar con una de las autoras, que es la Lucy Caballero, que le damos la bienvenida. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Che, gracias por prestarte a esto, la verdad que buenísima la predisposición. No, por favor. Dale. Perdón por las infinitas postergaciones, pero la coyuntura lo demandaba. Sí, vivimos en la Argentina un tiempo áspero, no sabemos cuándo sale el programa, digamos, pero entendemos que no va a cambiar demasiado, que va a seguir siendo igual de violento, digamos, por lo menos unas semanas más seguro dura esto. Nada, qué sé yo, está como está la cosa. Esperemos que poder superarlo de alguna manera. ¿Qué haces? ¿Te acordás de este libro? Que tiene algunos años ya, ¿no? Tiene varios años, sí, la verdad que sí. Me acuerdo de él y se me viene bastante a la cabeza últimamente. Bueno, sí, porque la verdad que está re en tema, digamos. Yo voy a arrancar haciéndote alguna pregunta y después ya, digo, empezamos a charlar entre todos. La idea es usar el libro para charlar. Esto que decís vos, se te viene mucho a la cabeza, lo voy a poner acá adelante. Ahí se ve. Sí. Que se te viene mucho a la cabeza es la intención del programa, digamos, que podamos a partir de la lectura de algo poder hablar del presente, de lo que nos pasa, de lo que pasa, de por qué pasa lo que nos pasa, digamos. Entonces, digo, arranco, digamos, y después ya arrancamos todo a charlar. Te hago la primera pregunta. El libro se llama Una lectura feminista de la deuda. Yo entiendo que la deuda hoy funciona como un nuevo aparato de captura, para nombrarlo de alguna manera, digamos, que es la forma que tiene lo que podemos llamar capitalismo tardío, capitalismo financiero, capitalismo 4.0, no sé cómo lo llamas vos, digamos, cómo se llame, o el nombre que le queramos poner, para poder capturar las almas, ya no en el presente, sino hacia el futuro. ¿Vos nos podrías explicar más o menos cómo funciona la deuda como aparato de captura? Bueno, hay un autor que me gusta mucho, que está citado en el libro, que se llama Cafensis, que es el compañero de Silvia Federici, que hace un estudio muy, muy minucioso de la deuda, en un libro que se llama Los límites del capital, que está citado. Y él dice que la deuda actúa como una contrarrevolución en la vida cotidiana, ¿no? Y que es a partir de la década de los 60 empieza a ser la relación primordial de los obreros y las obreras con el capital, ¿no? No ya la relación capital-trabajo, sino capital-trabajo con el patrón en el espacio industrial, sino que empieza a haber una desestructuración de esa relación que se empieza a dar principalmente por la relación de acreedores, acreedoras y endeudados y endeudadas. Él hace una distinción en la secuencia temporal de lo que implica la deuda en la vida de los trabajadores, que me parece muy interesante, ¿no? En el capitalismo industrial, primero viene el trabajo, después el salario y después el consumo. La deuda invierte esa relación con consecuencias en todo tipo de nivel, al nivel de la forma de organización de los trabajadores y las trabajadoras, a nivel subjetivo, en términos de lo que organiza como una economía del tiempo. Primero aparece la oferta de deuda, después uno promete que va a hacer trabajo para pagar esa deuda, accede al bien o al servicio y promete un trabajo a futuro, ¿no?
Es decir, empieza a generarse otra secuencia temporal en la relación consumo-trabajo y satisfacción de las necesidades. ¿Qué es lo que captura la deuda? La deuda tiene la capacidad de capturar energías, por supuesto de capturar valor también que se produce, más allá de la relación salarial. Y esto es algo que nosotros trabajamos mucho en el libro, porque lo que vemos que, al contrario de lo que se dice mucho cuando se habla de los sectores excluidos, ¿no? Es decir, esa idea del capitalismo de descarte, esa idea de que hay una parte de la población que está afuera, esa población podrá estar afuera de relaciones laborales registradas o en formato de contrato de trabajo clásico, pero sin embargo el capital financiero ha desarrollado se ha sofisticado y ha podido saltar la relación salarial para endeudar a la población de forma masiva. Por eso captura energías, captura formas distintas en las cuales las personas organizan la reproducción de su vida. Vamos a algo que está muy presente en el libro. Bueno, las principales endeudadas en la crisis económica que estamos atravesando, y yo pondría como punto de inflexión la presencia del Fondo Monetario en el 2018, porque es un momento en el que los ingresos populares empiezan a caer por la disparada de la inflación, pero además porque siempre, en general, y mucho más los ingresos del trabajo informal, se actualizan en mucha menor medida que la inflación. Entonces hay una gran parte de la población que empieza a vivir con la deuda de forma permanente. Endeudarse no ya como una opción, como algo transitorio, como algo circunstancial, para comprar algún alimento, para comprar un electrodoméstico, para festejar un cumpleaños o un viaje, sino un mandato a endeudarse para vivir. Pero cuando vamos a ver ese mecanismo de captura, que además tiene distintas formas, porque hay deuda que proveen los bancos, pero también hay deudas que proveen financieras, y ahora hay deudas que proveen incluso las billeteras virtuales, toda las empresas de fintech. Bueno, capturan una vitalidad popular de, por ejemplo, una persona que quizás a la mañana vende algo en su casa, a la tarde va a ayudar a cuidar o va a cuidar a un familiar y eso le pagan algo, digamos, toda esa cantidad de trabajo que excede por completo el trabajo registrado, se utiliza en muchos casos para pagar esas deudas, ¿no? Por eso hablamos de un mecanismo de captura que captura valor, pero también que atraviesa las subjetividades, invirtiendo esta relación temporal, donde hay mucha gente que está primero endeudada y después ve qué trabajo va a hacer para pagar esa deuda. Por eso también la deuda dinamiza la precarización laboral, porque las personas están endeudadas y eso las compele por ejemplo, a aceptar trabajos en peores condiciones. Y entonces es un mecanismo de captura que es capaz de saltarse la relación salarial, es capaz de capturar valor en el ámbito doméstico, en el ámbito comunitario, y es un gran organizador de las relaciones sociales que actúa de un modo invisible, ¿no? Uh-huh. Hay muchas dinámicas sociales hoy relacionadas con las economías ilegales, que están relacionadas con un sistema de endeudamiento. Por ejemplo, hay jóvenes que entran a trabajar o que empiezan a hacer los eslabones más débiles de la distribución de drogas, que están en un sistema de deudas, ¿no? Te presto plata y vos tenés que trabajar y distribuir de esta manera. Entonces, es un gran organizador social la deuda, y cuando nos vamos a los sectores más precarizados, incluso vemos esto, ¿no? Que hay prestamistas informales en los barrios, hasta llegar a los tipos de endeudamiento más formal. Pero es un mecanismo que actúa capturando valor, riqueza, energía, vitalidad en las formas de resolver la reproducción de la vida, mucho más allá de la relación tradicional salarial. Claro, está muy bien. Ya, hago una pregunta más y ya pues, abrimos la charla. Digamos, solo en función de las cosas que me he venido preguntando y como para que... El capital, en el patrón de acumulación industrial, como vos decís, ataba los cuerpos al salario, digamos, ¿no? Y el salario tenía una forma de ordenamiento del tiempo
que bueno, que tenía un principio y un final, ¿no? Digo, vos cobrabas todos los meses, las horas que trabajabas era 8 horas, en una sociedad que más o menos funcionaba, digamos, en el capitalismo industrial que más o menos funcionaba, en la sociedad de pleno empleo, y también se expandía un tipo de subjetividad, que era el tipo de subjetividad de esa familia nuclear, de la burguesía industrial, qué sé yo, que se expandía cada vez más y eso permitía que el capital ganara dinero. Al capital no le iba mal en las sociedades del estado de bienestar, digamos. Porque el capital se ve con la necesidad, y me imagino que el dominio tiene algo que ver en eso, digamos, porque el capital se ve con la necesidad de quebrar el patrón de acumulación industrial y pasar al patrón de acumulación financiero, si parecía que a todos les iba bien a mediados de la década del 50, 60. Bueno, en realidad hay me parece que hay un momento que es clave y que tiene que ver con la aparición de movimientos de protesta que empiezan a poner en crisis las formas de obediencia necesarias para el modelo industrial, ¿no? Pensemos en mayo del 68, pero también en los procesos de liberación nacional en los países del llamado tercer mundo. Y bueno, pensemos, por ejemplo, clásicamente en el mayo del 68, que va claramente a hacer una crítica muy fuerte a el tipo de vida que implicaba y el tipo de obediencia y el tipo de estructuración del tiempo y de la vida cotidiana que implicaba el trabajo industrial, ¿no? Uh-huh. De hecho, el capital toma de esa crítica, ¿no? Y empieza a generar también todo lo que se dice en libros como el de Boltanski y Chapelo, ¿no? Una especie de formas de trabajo donde se empieza a borrar la relación de obediencia entre trabajador y patrón para sentirte vos el propio empresario o para tener una especie de una performance de iniciativa política, de iniciativa laboral libre. Y el capital ve amenazado en el régimen industrial, con los sindicatos fuertes, con las protestas sociales, ve amenazada esa ganancia que se expresa en lo que fue más bien la contraofensiva neoliberal, que empieza a verse a fines de los 60 y en los 70. La gran estrategia del capital en el neoliberalismo fue el capital financiero. El capital financiero como modo por ejemplo, hay una autora muy interesante que se llama Melinda Cooper, que hace como un análisis de por qué empieza a haber cómo se empieza a generar un giro neoliberal en los principales exponentes de la política norteamericana. Y ella dice, bueno, en realidad al capital lo preocupaba mucho menos el crecimiento económico estancado que la capacidad de veto que tenía la clase obrera, ¿no? Que eso es lo que había que desestructurar. Y uno de los mecanismos estratégicos, por eso Silvia Federici dice, hay que pensar a la deuda como una estrategia del capital, porque en términos de la relación de endeudamiento entre endeudados y acreedores, hay una invisibilización de la explotación, porque también atomiza la lucha de la clase obrera, digamos, es un mecanismo de individualización. Y a nivel de la macro, digamos, la deuda empieza a ser, este mecanismo por el cual, por ejemplo, en los 70 en Estados Unidos se ve muy claro, se empieza a generar toda esta idea de que el Estado tiene un gasto superfluo o un gasto, y esto lo toma mucho los autores que lee Milley, ¿no? Esta idea de que la emisión del dinero es mala y que el déficit y que el estado de bienestar o la provisión de servicios públicos por parte del Estado es lo que explica la crisis, el estancamiento de los 70, y empieza a haber toda una ingeniería para que en realidad la emisión de dinero esté dedicada a remunerar activos financieros, ¿no? Para que en realidad lo que hay es un cambio del destino de la emisión de dinero, ¿no? Si antes el Estado emitía para sostener
su función es de garante de la reproducción social, empieza a ver cómo se emite empieza a desestructurar esa relación y a emitir permanentemente para asegurar y convalidar ganancias de activos financieros. Entonces, la deuda es una estrategia de capitalismo que se sentía amenazado por el poder de veto y por la continuidad de las relaciones de obediencia en el ámbito laboral, y empieza este capitalismo financiero que tiene mecanismos de explotación, mecanismos mucho más sofisticados y que desestructura formas de veto y de organización política de los trabajadores y las trabajadoras. Está muy bien. Sí. Bueno, Lucy, buenas tardes. Gracias por participar de este diálogo, esta conversación. Quería hacerte una consulta. Trabajar la noción o la relación entre deuda y moral, ¿sí? Y de terrorismo financiero. Bueno, esa es una... En el libro lo decimos como parte fundamental del análisis feminista, ¿no? De la financiarización. Muchas veces, primero, ¿no? En el libro cuestionamos esa idea de que las finanzas no tienen cuerpo, que están separadas de los cuerpos, que son un régimen de abstracción que se reproduce a sí mismo y que está totalmente separado de los cuerpos que producen valor. Y decimos, no, la deuda está totalmente relacionada con la protesta social. Es un mecanismo de fuga muchas veces del poder de veto de los y las trabajadoras, y también es un régimen moral, ¿no? Porque lo que vemos es que, y esto me parece que está muy, muy relacionado con la manera, con las autoras y los autores que vienen trabajando, ¿no? La moralidad, la economía de la moral que implica el neoliberalismo, ¿no? Un neoliberalismo que pareciera que que no tiene nada que ver con la moral, y ahora cuando estamos viendo el ascenso de estas ultraderechas que combinan una moralización permanente de determinadas vidas, de determinados cuerpos con la aplicación de shock neoliberales, queda más evidente. Pero ¿por qué hablamos de moral? Por ejemplo, porque toda la producción de la población, de una población endeudada, implica un régimen moral, ¿no? Nosotras hacemos un estudio muy fuerte en lo que tiene que ver sobre cómo se construye a las mujeres como buenas pagadoras. Incluso si vas a ver las estadísticas del Banco Central, hay algo muy, muy impresionante, que es que las mujeres de los sectores populares son las que menos tasas de mora tienen, ¿no? Y es una construcción moral, pero además porque, y ahí retomando a Lazarato, que fue nombrado, Lazarato dice, bueno, en el régimen de endeudamiento no alcanza con la moral de la cultura del trabajo, sino hace falta un suplemento moral del endeudado y la endeudada, que es la culpa y el continuo trabajo sobre la responsabilidad de uno mismo y de una misma con respecto al pago de esa deuda permanente, digamos. Y cómo el pago de la deuda y la producción de poblaciones endeudadas requiere de una moralización, de la construcción de buenos pagadores, de la idea de hacer cualquier cosa para seguir pagando esa deuda, y está muy relacionada con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí. Hay una relación muy concreta también con, por ejemplo, cuando vos vas a ver dónde están los índices de mayor endeudamiento en la población a partir de la crisis económica, que insisto, para mí hay un punto de inflexión en el 2018, te vas a dar cuenta que hay una asociación muy fuerte entre deuda y mandatos de género. Uh-huh. Es decir, cómo las mujeres que tienen en general el mandato de hacer cualquier cosa para sostener la economía doméstica en momentos de crisis son las que asumen las deudas. Asumen las deudas, sostienen la economía doméstica, y eso es leído por el sistema financiero. Mientras estábamos escribiendo el libro, nos contaban compañeras que había empresas financieras que se acercaban a las escuelas. ¿Cómo vas a dejar a tu hijo con la misma ropa que el año pasado? Saca un préstamo fácil, rápido, y directamente apuntado a las madres, ¿no? Y tenía que ver con esta idea de ese mandato
ese mandato de género de sostener la economía doméstica como sea, extendiendo la jornada laboral, sumando más horas de cuidado y haciendo cualquier cosa para sostenerlo aún en momentos de crisis, ¿no? Y sabemos que, además, cuando se aplican medidas y shocks neoliberales como el que estamos viviendo ahora, en general eso termina reproduciendo, o mejor dicho, apoyándose en mayor trabajo reproductivo y especialmente feminizado, ¿no? Así que era explicar un poco esa moralidad de la deuda. Perfecto. Y otra consulta, ¿cuáles son las formas que tiene esta moralización de la deuda, entendiéndola como un dispositivo? Algo que performa nuestras conductas, nuestra cotidianidad. Claro, es un dispositivo de moralización porque, como te decía, es la deuda y está muy relacionado, por ejemplo, con la forma en que se construye esta idea de, como te decía anteriormente, las buenas pagadoras, ¿no? Uh-huh. Las buenas pagadoras y también la responsabilidad es un dispositivo también de individualización del ajuste. Eso es algo muy importante. Creo que a veces nos olvidamos del contenido o de las implicancias políticas que tiene que gran parte de la población esté endeudada para vivir. Es decir, muchas veces en la comparación con la crisis del 2001, por ejemplo, si vamos a ver la diferencia de por qué hoy se habla de por qué no estalla, por qué no explota, vemos que, por ejemplo, en el 2001 no había un sistema financiero tan extendido y con tanta oferta de productos financieros para resolver la escasez como hay hoy, ¿no? Totalmente. Entonces, la deuda se ha transformado en un gran mecanismo individualizador y moralizador de las políticas de ajuste, ¿no? Porque una vez que esa deuda la asumís individualmente, es decir, asumís individualmente los costos de una política económica que debiera ser vetada colectivamente, bueno, ahí empieza también y está totalmente relacionada con la idea de, y esa es la paradoja, que los sectores que más están endeudados y que más son explotados financieramente son continuamente moralizados como improductivos, ¿no? Como los que cobran subsidios sociales, que no trabajan. Entonces hay que pensar todas esas relaciones y me parece que ahí hay un gran dispositivo de moralización y un gran dispositivo de individualización de los costos del ajuste. Sí, totalmente. Bien, gracias. Pienso esto, mira, y ahí la dejo a la Camila. Me parece interesantísimo lo que acabas de decir. Porque la gran pregunta es por qué esto no explota. Digo, y yo venimos diciendo, digamos, en este programa incluso, que no explota porque Mercado Pago te permite que no explote, digamos. Porque la deuda es llevada a cualquier lugar. Cualquiera de todos nosotros recurre a fin de mes para vivir los últimos 10 días a Mercado Pago. Eso en el 2001, sin las tecnologías como están hoy, digamos, después de la crisis del 2008, sin la tecnología de la comunicación e la información, digamos, sin la fintech funcionando a full, era mucho más sencillo que explotara frente al malestar, digamos, que el malestar se sintiera rápidamente en los cuerpos. Hoy está como más mediatizada la cosa porque podés acceder a un crédito cualquiera. Y te endeudas en una billetera virtual y si no pasás a la otra, pasás a la otra, pasás a la otra. Hoy cuando en Europa están discutiendo el euro digital sí, el euro digital no, lo que están discutiendo es un aparato de captura, y esto me gustaría decir, de la imaginación política hacia el futuro, digamos, porque lo que va a quedar cerrado, que es lo que cierra Mercado Libre, digamos, es la posibilidad de imaginar cosas por afuera de pagar la deuda. ¿Se entiende? Exactamente. Bueno, nosotros ahora estamos trabajando en otro trabajo, valga la redundancia, sí, que va justo a ese punto, ¿no? Sí. De, por ejemplo, pensar por qué se está interviniendo tan fuerte en la disputa por los jóvenes, ¿no? Por la capacidad de imaginar de los jóvenes y de relacionarse con el futuro. Me refiero a políticas muy concretas como que empezaron con el macrismo, pero obviamente en este gobierno inició, se acelera y se intensifica y se hace más violento. Pero para darte un ejemplo, ¿no? La baja de la edad a partir de la cual los adolescentes pueden acceder a una inversión en el mercado, en la bolsa. El macrismo bajó la edad a partir de la cual se puede tener una caja de ahorro.
esta pandemia, le dicen la pandemia de ludopatía, que estamos viendo en los jóvenes, que es que hay algo muy concreto en cómo la especulación, primero que si una piensa cuál es la definición de la palabra especulación, la especulación es una relación con el futuro, es especular sobre posibles. La especulación financiera es una forma de declinar esa capacidad de especular que tenemos todos y todas. Y me parece que hay una disputa muy grande a través de lo financiero por achicar esa capacidad de especular hacia el futuro y muy focalizada en los jóvenes. Entonces me parece eso clave y eso tiene también una relación con la protesta social, es clarísimo, ¿no? La protesta social implica una capacidad de relacionarte con el futuro. ¿Por qué estás por qué estás sacando un cuerpo a la calle? ¿Qué esperás? ¿Qué pensás que podés cambiar a partir de eso? Y me parece que una población que está justamente incluso disputando la imaginación de los jóvenes con respecto al futuro y aplanándolo a una declinación únicamente financiera de esa especulación. Sí, justo yo iba a decir algo similar respecto a los jóvenes y la deuda. Comentarte, bueno, por si no sabían, en la Universidad Nacional de Cuyo, que es donde yo estudio, el año pasado empezó a haber como una política muy concreta y muy directa de promoción de un banco en particular, que es el banco donde, bueno, los profes reciben su sueldo y el personal de apoyo académico también. Y ese banco tenía un stand en el comedor universitario, en los jardines de algunas facultades, en donde te daban, no sé, café, tutucas para el 21 de septiembre, para otros días de conmemoración de las juventudes, y te ofrecían abrirte una cuenta en el banco. Y te daba esa cuenta, la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito. Entonces, bueno, yo pensaba como eso, en una cuestión que fue muy brusca, que con algunos militantes estudiantiles lo veíamos y decíamos, hay algo raro en esto, o sea, no terminamos de dilucidar qué era lo raro, pero nos parecía raro que un banco estuviera abriéndole cajas de ahorro a estudiantes, y la verdad es que leer el libro y ver algunas de las entrevistas que dieron con la Verónica nos sirvió como para pensar desde ese lado de este intento de sobrebancarizar, no sé cómo explicarlo en otros términos, la vida de las juventudes y desde una institución estatal como es una universidad nacional. Como eso, la complejidad me parecía como traerlo a colación también para pensarlo, un ejemplo bien concreto de algo que nos pasó a nosotros en persona en la Universidad Nacional. Y en relación con eso también, bueno, no sé por ahí pensar cómo ves vos o cómo sentís que impacta el ajuste presupuestario sobre las universidades nacionales respecto a las mujeres, digo, las mujeres como una porción importante de estudiantes y de docentes en la universidad y de egresadas, y también dentro del circuito de la ciencia, que entendemos que, bueno, sí, somos en general, sobre todo las mujeres jóvenes, las que tenemos una gran porción de desempleo. Bueno, cómo impacta también que haya más ajuste económico y que seamos nosotras quienes también tengamos que endeudarnos, más allá de que la universidad sea pública, para pagar el alquiler, para sostener a nuestras familias, para el transporte incluso. Bueno, a mí me ha quedado muy en la cabeza a una conferencia que dio Sturzenegger en la Universidad de Miami, donde él hablaba muy abiertamente, ¿no? de la curaduría que hicieron para elegir los sectores que iban a atacar y de una manera en la cual pusieran en crisis nuestra propia reproducción, ¿no? La propia reproducción de la vida. Y él dijo, estamos atacando grupos de interés. Y en esos grupos de interés hablaba de las universidades, ¿no? De las universidades nacionales. Me parece que ahí dejó bien en claro, ¿no? Hoy lo que se está intentando hacer es, primero hay una disputa muy grande con el tiempo. Es decir, y esto va a las preguntas que hacían ustedes, que me parecen maravillosas. La deuda también interviene como un dispositivo en la disputa por el tiempo, ¿no? Hoy casi que tener tiempo para militar es un privilegio, porque, o lo quieren transformar en un privilegio, pues sabemos que no es un privilegio, sí, pero pareciera que quieren transformarlo así porque estamos trabajando más horas por un salario más bajo en relación a lo que tenemos de gastos fijos, y cuando vas incluso y además obviamente trabajando para pagar deudas, ¿no? Y eso acorta la capacidad de hacerse tiempo
para poder hacer política con otros y con otras. Entonces, la crisis de la reproducción de nuestras vidas también, también implica una crisis de la reproducción de las luchas. O sea, sostener una lucha hoy en el tiempo es muy y casi utópico, ¿no? Porque todos tenemos que en algún momento volver a los 14 trabajos que tenemos pagar la deuda. Para poder pagar la deuda. Y después, obviamente, en el tema de las universidades nacionales, si vos te podés ver, ¿no? El ataque sistemático que hay al sistema científico, a la universidad, incluso lo que ellos fomentan en las escuelas, que es una especie de desautorización de los docentes, versus lo que consumen los chicos en términos de consumo digitales, lo que ellos apuntan es a obviamente, una deslegitimación absoluta del discurso público, ¿no? Sí. De las voces a las que nosotros y nosotras estábamos organizadas o mínimamente acostumbrados y acostumbradas a tener legitimadas, ¿no? Como voces oficiales en algunos campos y y el fomento permanente de esta especie de volver a las redes el ágora pública, donde se puede decir cualquier cosa sin ningún tipo de necesidad de vericidad, ¿no? Entonces, me parece que es un ataque que está muy, muy, muy direccionado a lo que significa la universidad pública en nuestro país, que no es solamente un lugar de excelencia de producción científica, sino también son universidades que todos y todas tratamos de construir en relación con la emancipación, con los movimientos sociales. Me parece que eso molesta mucho y es ese linaje y ese acervo de luchas el que se quiere atacar. Bien, yo quería hacer un aporte en relación a lo que decía Camila, que si bien nuestra matrícula en nivel superior, las mujeres es más alto el número, digamos, de mujeres que estudian, el nivel de egreso no se destaca por lo mismo, y además quería mencionar el tema de la desigualdad en los sueldos o en los salarios. Y por qué también hablamos de una lectura feminista de esta deuda y cómo impacta en los cuerpos y en las maternidades o disidencias, ¿sí? Hacer esta aclaración sobre la desigualdad de la deuda, tiene un sesgo de género y también de clase social y demás. Sí, sí. Sí, eso me parece que es importantísima esa pregunta como metodología. Nosotros ahí en el libro hablamos de cuando viene la pregunta de qué es una lectura feminista de la deuda. Bueno, primero es esta discusión que habíamos planteado al inicio de luchar contra la pretensión de las finanzas de abstraerse de los cuerpos concretos que producen valor y de los cuales se nutre la ganancia financiera, pero también es hacer preguntas políticas a la deuda, que en las estadísticas oficiales del Banco Central no están, pero la pregunta es quiénes se endeudan, en qué condiciones y para qué se endeudan, porque ahí es donde aparece la extracción mejor dicho, la deuda como una variable cada vez más importante para entender los mecanismos de estratificación social. Si sos una mujer del sector popular, estás endeudada de manera informal, con tasas de interés muy altas en relación a las que accede una persona de clase media, y cada vez más en mecanismos informales, pero que también rozan las economías ilegales, porque ante la falta de liquidez en los barrios, hoy los que están inyectando liquidez son las economías informales, las economías ilegales, que pueden ser la droga, pero pueden ser también los negocios de apuestas virtuales. Entonces hay una estratificación social muy fuerte de la deuda y después el destino. Es decir, ¿cuál es acá vuelvo a Cafensis, que también hace cuando él habla de esta deuda como contrarrevolución de la vida cotidiana en la clase obrera, hace una distinción, ¿no? De cómo las clases altas se endeudan para expandir negocios y cómo las clases bajas o los sectores populares, diríamos acá, están endeudadas para la reproducción social, o sea, para acceder a lo mínimo indispensable para reproducir la vida. Para eso sobrevivir. Implica deuda. Y ahí retomo la pregunta de la otra compañera que lo hacía al inicio, a eso le denominamos terror financiero. Es decir,
Exacto. cuando la deuda no es una opción y está acoplada a la resolución de necesidades básicas para vivir. Y la deuda Bien. está asociada a eso, estrictamente, digamos. Hoy está Exactamente. asociada, nadie crece. A mí lo que me resulta en esto, que vos decís, de clase media o clase popular, digamos, me parece que la operación política funciona por ahí, porque parte a los sectores populares, pero también es verdad que los sectores que hoy podemos reconocer como medios, digamos, o los sectores que tienen acceso a la bancarización, vamos a decir así, también están sobreendeudados. Yo pensaba en esto. Hoy si vos vas con el Banco Nación a hacer el 40% de descuento que te hace el Banco Nación, te lo haces solo con tarjeta de crédito, te reintegra dinero de inmediato, entonces vos lo único que hiciste fue estirar la capacidad de gasto que tenés un mes en el 40%, pero el mes que viene tenés que pagar el total de la deuda, digamos. O sea, lo único que hace es capturar cada vez más el futuro de cada uno de los que pueden participar de la economía bancarizada. A mí eso me parece terrible, digamos, pero más allá del juicio de valor, digamos, que me parezca terrible o no, sí me queda la sensación de que inmoviliza de una manera muy grande a una gran porción de la sociedad, digamos, ¿no? Que es esto que decíamos recién. Estamos todo inmovilizados, digo, parece que cualquier cosa que pasa un instante y al otro día deja de pasar, porque lo que hay que hacer es volver a trabajar para tratar de pagar la deuda, digamos. Y me parece que en ese aparato de captura financiera, en esa moralización que se construye a través de la deuda, es donde hoy estamos atrapados tratando de encontrarle una salida al problemón que tenemos en Occidente en general, ¿no? Exactamente. Y otro punto que me parece importante es pensar esto cuando el gobierno apela, ¿no?, a la libertad financiera, Sí. a qué sujeto se está interpelando, y creo que eso está íntimamente relacionado con esta expansión de la financiarización de la vida, que no solamente implica la deuda, sino también la microespeculación. Sí. Cada vez más hay personas que, incluso haciendo trabajos de la economía popular, que capaz tienen 2 lucas hoy y lo ponen en una billetera a una tasa de interés que les rinde algo, aunque eso después lo usen para pagar una deuda, digamos. Sí, sí, sí. O sea, que también implica el devenir de una especie de etos especulativo Sí, sí. en la población, y que después se ve interpelado por esta idea de la libertad financiera, que obviamente funciona como una especie de etapa superior de la apelación al microemprendedurismo. Sí. Y creo que hay que pensar a fondo cómo también esta proliferación, esta expansión de la financiarización de la vida, hace que la austeridad y que el ajuste devenga una lengua popular. ¿Por qué nos suena tan extraño que el gobierno apele a sacrificio? Ajá. ¿No será que tiene algo que ver con que la gente está acostumbrada a dejar de hacer cosas y a recortar su propia vida para pagar deudas? Sí. Que cuando el gobierno dice hay que hacer cualquier cosa para pagar la deuda, eso no genera una indignación a la altura de lo que se está diciendo, ¿no? Ajá. Entonces, me parece que hay ahí una conexión a estudiar de cómo justamente este paisaje que se ha vuelto permanente de la financiarización de la vida lleva también a que la austeridad y que el ajuste en parte devenga algo como un lenguaje popular. Mirá, pienso, y la dejo a los chicos, ¿no? Pero la verdad me entusiasma la cosa. Hay formas culturales, lo hablábamos un poco en el programa anterior, hay formas culturales que se han puesto muy de moda, y pienso en los Ponzi y pienso en el estoicismo, viste que está como, wow, ha explotado la noción de levantarse a las 5 de la mañana, bañarse con agua fría y hacer deporte, digo, y hacerse de un ciudadano, una persona, un humano del rendimiento continuo, y después, bueno, aplicar a la filosofía estoicista para decir, bueno, a través de este sufrimiento yo voy a lograr tales fines. El problema es que no son 3 o 4, el problema es que hay una noción de moralización en torno a esa situación, que más allá de que hablemos no de estoicismo, más allá de que nos creamos o no Ponzi, está puesta hoy en los sectores populares de una manera muy fuerte, cala de una manera muy fuerte. Por eso cuando dicen hay que esforzarse para pagar el ajuste, digo, somos nosotros los que nos esforzamos para pagar el ajuste y ni siquiera nos llegamos a preguntar si hay alguien más que se tendría que esforzar un poco más, tal vez, para pagar ese ajuste. Me parece que funciona en términos morales la idea de deuda como tal, este jus, ¿no? Que funciona la culpa
para tratar de pagar esto. Hay como una nueva religiosidad, como una remistificación de la noción de la deuda, ¿no? Es como, bueno, listo, la religión como forma de culpa terminó, pero acá hay otra. Y esta ata mejor con el capitalismo financiero. La culpa funciona como la forma moralizante del endeudado, ¿no? Totalmente. Y pensemos, ¿no?, en esto de también de cómo salió a la luz también esta dinámica de los criptobro, ¿no? De tener un ejercicio casi militarizado, perdón, un ejercicio físico casi militarizado asociado a una masculinidad que se reafirma en el riesgo financiero. Y ahí creo que ahí queda muy claro, ¿no?, que las finanzas leen muchas más cosas que solamente numeritos, como nos la quieren nombrar, sino que hay algo ahí de, bueno, ¿qué significa esto de que hoy la moralidad del endeudado venga con una especie de la mística del sacrificio y del entrenamiento físico, ¿no? Sí, sí. Y que en el caso de las comunidades de CryptoBro, yo tengo unos compañeros con los que estamos investigando juntos, bueno, viene además asociado a una idea del antifeminismo, ¿no? Viene con el antifeminismo. Inversión financiera, entrenamiento físico y desprecio por la organización de las mujeres y demás. Sí. Me parece que las finanzas leen y modulan la subjetividad mucho más de lo que estamos acostumbrados o dispuestos a pensar, ¿no? Sí. Bueno, yo quería agregar un poco sobre el tema, bueno, de la modulación, digo, cómo está internalizado en nuestras conductas cotidianas, sacar, digamos, la deuda del closet y entenderla no solo como un plano, en el plano estatal, sino también en cómo juega como dispositivo en nuestra vida privada. ¿Y qué pasa con estas maternidades o estas minorías en donde la deuda recae y qué pasa con estos cuerpos o con estas mentes cansadas, ¿sí? Hablando un poco relacionado con el tema de la austeridad, y cuántos sacrificios deja la deuda en estos sectores populares o minoritarios, insisto, y cómo está tan naturalizado que ni siquiera lo cuestionamos. Bueno, exactamente. Me parece que el primer ejercicio, y ahí viene un poco la parte política del libro, es la primera, nosotros decimos, hay que imaginar desobediencias financieras. La desobediencia financiera no es algo que implique solamente, implica todos estos aspectos de la vida, ¿no? Todas estas modulaciones subjetivas de las que estamos dando cuenta y que vienen acopladas con una moralización, con un ideal de masculinidad, pero también de maternidad. Entonces hablamos de, bueno, el primer paso para discutir políticamente la deuda es ponerla en evidencia como mecanismo político. Creo que ahí en el movimiento feminista se ha hecho un gran trabajo, ¿no? Antes no se hablaba del nivel de endeudamiento de las mujeres, ahora, después incluso se siguió politizando el tema y se llegó a la estadística de que, por ejemplo, la deuda se concentra en los hogares donde hay más carga de trabajo de cuidado y donde, por ejemplo, no se convive con el cónyuge y donde el cónyuge no paga la cuota alimentaria. Exacto. Entonces, hay muchas mujeres que están sobreendeudadas para compensar ese gasto de cuidado que no se les paga. Entonces se fue sofisticando el argumento y se le fue poniendo más cuerpo y se van haciendo estas conexiones políticas hasta darnos cuenta que todo lo que implica cuestionar este mecanismo de captura que tiene que ver, que nosotros ahí en el libro lo decimos, ¿no? Tiene que ver con discutir desde los servicios públicos, por ejemplo, si vamos al caso de Chile o Estados Unidos, la naturalización de la deuda se produce borrando el momento en que algo deviene fuente de deuda. ¿Cuándo algo deviene fuente de deuda? Bueno, cuando, por ejemplo, la salud deja de ser pública, cuando la educación deja de ser de calidad. Son todas formas que en el tiempo van transformando esos aspectos de la reproducción de la vida, tan importantes como la salud y la educación, en fuentes de endeudamiento. Y después se naturaliza. Se hace como una especie de, se le tira como una bolsa de cal y aceptamos que nos tenemos que endeudar para acceder a la salud,
para tener una buena carrera universitaria, se va produciendo un olvido sobre las condiciones que fueron desmantelando la provisión de servicios públicos hasta transformarlos en fuente permanente de endeudamiento en la vida. Sí. Bien. Sí, ¿tenés? No, bueno, escúchame, mirá. Pienso en esto y te dejamos de molestar. Ahí, viste que se ha puesto de moda esto de la política cuántica. Entonces dice Milei, la política cuántica, hay que ordenar la política cuántica, qué sé yo, y nosotros salimos a decir, bueno, ¿qué es lo cuántico? ¿Cómo funciona lo cuántico? Acá está lo cuántico, digamos. En lo micro, digo, a través de la deuda lo entienden perfectamente, porque lo que están haciendo es moldear subjetividades, digo, no es mucho más que eso, digamos. ¿Y cómo moldean subjetividades? En lo mínimo, en cada una de nuestras actitudes, hay siempre un devenir debo, un devenir endeudado, digamos. Ese devenir endeudado ordena al sujeto de tal manera en cada una de sus conductas, por eso me parece tan interesante esto que vos decís sobre la subjetividad, digamos, en cada una de sus conductas, en sus microconductas, en ser una persona endeudada que tiene que pagarse a sí mismo. Y pienso en las técnicas de esto, ¿no? Esto es al infinito, entonces cada vez que movemos esto, digo, estamos tratando de salvar un punto hacia adelante, digamos, tratando de consumir algo más, ¿no? De consumir algo más, consumir algo más. Frente a ese tipo de subjetividad tan individual, que deja tan pocas aristas abiertas a la organización más comunal, más colectiva, digo, como nosotros la conociéramos, digamos, como fuese. Digo, estoy pensando desde mí y desde un señor grande, digamos, muy, muy pasado los 40, que vio alguna vez alguna cosa organizada en términos colectivos. ¿Cómo frente a esa política que hoy le dicen cuántica, pero la verdad que son micropolíticas bastante claras, se puede organizar, si es que hace falta, digamos, se puede organizar algo más colectivo? Y a ver, me parece que eso es un gran punto de partida, ¿no? Primero, aceptar que estamos haciendo política en condiciones neoliberales, Sí. me parece un gran punto de partida, ¿no? Muchas veces en las organizaciones o en los ensayos colectivos quedan afuera la tematización de cuestiones que hoy son claves, que son las que rompen las organizaciones después. Tanto la necesidad de reconocimiento, como los mecanismos de competencia, como la apropiación individual de energías colectivas. Entonces me parece que hay que desarrollar una ética permanente, porque hoy es muy fácil decir que, por ejemplo, el Estado es un mecanismo de captura de las militancias. Me parece que sí, que siempre lo fue, y que eso hay que desarrollar una alerta, pero hoy hay muchos otros mecanismos de captura, ¿no? Desde cómo se transforman nuestras militancias en temas de ONG que reciban financiamiento, muchas veces entre la relación la necesidad de desarrollar una ética entre lo que se investiga con los sujetos a los que se investiga. Me parece que yo creo que hay que desarrollar como punto de partida eso, aceptar que estamos haciendo política en condiciones neoliberales, y politizar los puntos a los que ya pertenecemos, ¿no? Me parece que a veces nos quedamos con esta idea, hablo en general porque me parece que no está bueno ponerse afuera, porque creo que si llegamos hasta acá todos en distintos modos no la vimos mucho, pero creo que, por ejemplo, nosotras militamos mucho con los chicos de Inquilinos Agrupados acá en Buenos Aires, y ellos hicieron un gran esfuerzo por politizar algo que es una relación, es la principal forma de acceso a la vivienda de la clase obrera y interviene mucho en los jóvenes, ¿no? Entonces capaz vos a los pibes no lo vas a interpelar como trabajadores de la industria, como muchas veces se nos intenta hacer volver a un imaginario digamos, del obrero de la década del 40, pero tenemos que empezar a politizar otras relaciones. La relación de lo que pagamos de alquiler, lo que se queda de la renta, el lugar donde vivimos, lo que producimos como usuarios o como explotados por el algoritmo. Entonces, creo que hay que buscar esos puntos de politización y ensayar formas colectivas, ¿no? Nuevas formas de sindicalismo, nuevas formas de politizar lugares en los que transitamos, donde somos explotados de maneras distintas a las que veníamos hablando en
en el trabajo de la década del 40 al 50, ¿no? Está muy bien, Y eso incluye obviamente la deuda. está muy bien, está muy bien. Yo Está muy bien. tenía una duda más, que es, bueno, pensando esto en torno de las nuevas formas de sindicalización o cómo nos organizamos desde otro lugar. En el libro hablan un poco del el neoliberalismo y estas tendencias de microemprendimientos y de cómo ser tu propio jefe y en la dinámica de empezar en este mundo del emprendedurismo desde pedir deuda justamente y después tener que trabajar para cubrir esa. Y bueno, ¿cómo abordamos ese nuevo mundo del trabajo en relación, no sé, por ejemplo, a las economías populares y las diferencias que tienen estas dos formas de trabajo, que bueno, las economías populares se han podido organizar también bajo uniones y otros espacios, y bueno, el microemprendedurismo como mucho más neoliberal, individualizante, se nos escapa de las manos y también es como una de las principales fuentes laborales para los jóvenes. Sí, en realidad no hay formas puras, ¿no? Me parece que eso es algo que viene trabajando mucho Vero cuando habla de neoliberalismo por abajo, donde ella trata de justamente entender cómo, insisto, y esto está relacionado con la pregunta anterior, en un contexto neoliberal, incluso en ese contexto se ensayan formas comunitarias, pero que no necesariamente devienen en formas puras, que están completamente por fuera del neoliberalismo, sino que se mixturan formas de competencia, formas de explotación con ensayos comunitarios. Ujú. Entonces me parece que se trata de ver, de tratar de experimentar políticamente en esas formas no puras, hacerlas crecer en lo que tengan en los momentos que tengan de anticapitalistas, sabiendo que estamos eso, en un continuo ensayo. Obviamente la distinción de economía popular con microemprendedurismo me parece muy fundamental, porque sobre todo porque da cuenta de una genealogía de luchas, que eso es algo que tiene nuestro país y que quizás en otros lugares no. En nuestro país se ha dado un proceso primero de politización de la condición de desocupado y desocupada en el 2001, que es el origen del movimiento piquetero, y que a partir de ahí, bueno, no en todos los países los desocupados se organizaron a partir de su condición de desocupados, devinieron piqueteros, devinieron bloqueadores de la circulación, y después ese es el movimiento que después termina organizando grandes movimientos populares en toda su diversidad ideológica, algunos con más o menos relación con el Estado, pero que después terminan estructurando esta idea de la economía popular, que es justamente el intento por agremiar, por generar un sindicalismo a la altura de las nuevas realidades laborales del pueblo, y que se dio esta creación del sindicato de la economía popular, que no existe en otros lugares donde hay economía popular, donde hay microemprendedores, no necesariamente están organizados en sindicatos. Entonces me parece que ahí hay una distinción política importantísima que tiene que ver con las formas y con las genealogías de lucha que se ha dado en nuestro pueblo, ¿no? Entonces cuando hablamos de economía popular, hablamos de 2001, hablamos del movimiento piquetero, hablamos de movimientos que han mantenido una discusión durante años sobre por qué el trabajo se tiene que denominar trabajo más allá del reconocimiento salarial, y me parece que eso ha sido y es muy importante, y por ejemplo ha entrado en una zona de contacto muy importante con el movimiento feminista, ¿no? Cuando fueron las huelgas feministas, y cómo ha habido una afinidad histórica entre la lucha de la economía popular y la lucha del movimiento feminista. Está muy bien, está muy bien. Te hago la última y te dejamos molestar Dale. ya con la compañera. Digo, ¿cómo pensás que va a afectar a la Argentina el acuerdo, el nuevo acuerdo con el FMI? Digamos, yo entiendo que la pregunta es, digo, es de cajón, pero como para que nos demos una idea del volumen de la cuestión, digamos. ¿De qué manera crees que este acuerdo al que empujamos a la Argentina, voy a decir empujamos porque yo me siento parte de la Argentina, no porque tenga parte que ver con la decisión, digamos, a la Argentina hacia adelante, ¿no? ¿De qué manera crees que va a afectar a la Argentina el acuerdo con el FMI? Mira, la Argentina ya está muy endeudada, Sí. ¿no? Y sobre todo está yendo hacia un modelo de reprimarización de la economía, de extractivismo, de desindustrialización, me parece que este endeudamiento es un endeudamiento que lo que va a hacer es tratar de generar un mecanismo para entregar más fácilmente recursos naturales, ¿no? Sí.
y obviamente va a generar mucha inestabilidad financiera porque el Fondo Monetario pide la devaluación. Entonces hay como una medida más superficial no porque sea menos dañina, pero sí como de la que más se va a hablar, que es la devaluación de la moneda que está pidiendo el Fondo Monetario, de manera tal de acumular más reservas, porque al devaluar vos acumulas más reservas para pagar la deuda. Y después hay algo más estructural, que es lo que está haciendo el imperio y expresado en la figura de Donald Trump, que es intensificando relaciones coloniales en todos los países, y me parece que hay algo muy, 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 muy claro en lo que incluso nuestra élite empresarial está de acuerdo, que es transformar a la Argentina en un proveedor de materias primas, abandonando cualquier atisbo de soberanía nacional, desarrollo tecnológico, y en eso va a jugar un gran rol la deuda, ¿no? La deuda cuando, si en los 90 significó la enajenación de las empresas públicas, hoy va a ser el remate o el intento de rematar, porque para mí es importante decir que estamos en lucha. Sí. Cada vez que salimos a las calles a acompañar a los jubilados, estamos produciendo inseguridad jurídica en esos acreedores, y cada vez que salimos un 24 de marzo también estamos diciendo no al FMI, pero así creo que el intento va a ser, primero, entonces, el primer efecto, inestabilidad financiera, devaluación, caída de los ingresos, y segundo es un mecanismo, una correa de transmisión para enajenar el patrimonio de los mal llamados recursos naturales, ¿no? Sí, totalmente. Yo digo lo último, ¿no? Digo, se van a llevar lo mismo que cuando los imperios se reparten Ucrania sin una guerra, ¿no? Se lo van a llevar sin la guerra. Digo, se están repartiendo Ucrania a partir de la deuda de guerra que tiene Ucrania, y se van a repartir los recursos naturales, y a nosotros nos van a llevar los recursos naturales sin la guerra de por medio. Digo, no solo sin la guerra, sino que tal vez se lo lleven, y pienso en el momento de la deuda externa, de la expansión de la deuda externa en América Latina en los años 70, sin las dictaduras militares, ¿no? Digo, que eso es lo grave de la cosa, ¿no? Sin la dictadura militar, tal vez endeuden al país indefinidamente y bueno, nada, no podamos salir nunca más de ahí, o por generaciones por lo menos, ¿no? Lucy, agradecerte, no queda más que eso, pero no solo agradecerte por la entrevista, agradecerte por los libros también, porque la verdad que para nosotros son cosas de insumo permanente, digamos. Muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande y Dale. vamos hablando. Dale, muchísimas gracias. Adiós. Chau, chau. Chao, Lucy, gracias. Bueno, bien. Nada, no se depriman. Es así, ya lo sabíamos. Es lo que viene. Digo, qué sé yo. Nada. Yo insisto mucho en esto, digamos, me parece central lo que vos has dicho. Digo que es, me voy a poner un poco más serio, digamos, empezar a mirar cómo funciona el sistema financiero. Yo lo discuto mucho con los amigos de por acá, qué sé yo, esto de, no, pero está bueno, porque si expanden el crédito, todos podemos expandir. Es mentira, digamos. Nadie hoy expande el crédito, digo, para comprar una casa. Nadie expande el crédito. No. Nadie expande el crédito, tal vez para comprar un auto, y te cancelan 8 años la vida hacia adelante si querés comprar un auto 0 kilómetros. Digo, en esta discusión que seguramente ustedes tienen, digamos, como jóvenes, porque la tienen mis hijos, porque lo he escuchado muchas veces, porque también tengo estudiantes, de mis padres, con mucha menos formación que yo, lograron tener a los 30, 40 años, a casa, auto, irse de vacaciones, y nosotros con el triple de formación no vamos a lograr tenerlo nunca, digamos. No tiene que ver con ninguna capacidad personal, sino que tiene que ver con que el aparato de captura sea modificado, con que la disciplina ha pasado al control, con que la expansión del mercado interno ya no funciona como estructura de control, como estructura de disciplinamiento, sino que ahora es el endeudamiento de cada uno de nuestros nervios, de cada una de nuestras actitudes, y me parece que eso es central para empezar a discutir entre los jóvenes cuántos niveles de endeudamiento podemos bancarnos para seguir viviendo. Muchísimas gracias a las dos por haber estado acá, por haberme acompañado, son grosas. Gracias, Juan. Las quiero muchísimo. Gracias por la invitación. Gracias por invitar. Dale. Nada, nos vemos. No, esto, que se suscriban, que comenten, que le dejen algún comentario a las chicas y les digan muy bien, excelente. A mí me pueden decir otras cosas. Agradecerle a la Agustina que está ahí atrás, y no sé quién más está. Agradecerles a todos por estar acá, suscríbanse, comenten, qué sé yo, y nos vemos la semana que viene en esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Adiós, suerte. Libera.